Hay dos cosas que son las que para mí son más interesantes, importantes y difíciles en la vida. Una es la aceptación y la otra es soltar. Van de la mano, aceptar y soltar, porque cuando sueltas significa que estás aceptando la vida como está siendo. Y cuando aceptas, estás también soltando expectativas y entonces es como un combo perfecto. Soltarte requiere de valentía, primero de reconocimiento, de que algo que vienes haciendo no se siente bien, algo en lo que estás trabajando no se siente cómodo, un lugar al que habitas, el lugar en el que vas o trabajas, tampoco se siente bien. Entonces requiere de atención y conciencia, de ir viendo como en una historia de tu vida, qué cosas durante este año has estado haciendo que ya no vibran como tú estás vibrando. A veces alcanzamos una nueva forma de vivir, pero nos seguimos relacionando con los pensamientos del pasado. Y para poder avanzar, para poder encarnar nuestra mejor versión o nuestra versión más auténtica, más libre, pues necesitamos soltar. Y decía que soltar pues requiere de este acto de entendimiento de que hay cosas que no se sienten bien, hay cosas que ya no se sienten cómodas. Y obviamente que es un trabajo porque pues estamos todos los seres humanos, como he dicho en los últimos episodios de podcast, estamos tan adaptados a la estabilidad que no queremos que nada se mueva. Queremos que todo siga exactamente igual como venía siendo y hay cosas que van a permanecer igual y hay cosas que por su naturaleza o por su propia forma pues van a requerir que sigan igual. Pero la mayoría de las cosas, la evolución, la transformación requiere de movimientos. A mí me gusta mucho como replantearme cada cierto tiempo qué es lo que no se viene sintiendo bien conmigo, qué es en donde yo he dejado de poner energía y que eso se nota. Yo me he dado cuenta que donde ponemos toda nuestra atención es donde ponemos nuestra energía y en donde eso a lo que le estamos poniendo energía, tarde que temprano, va a dar frutos. Y a donde no le ponemos atención, a donde no le ponemos energía, eso termina por morir o termina por transformarse en otra cosa distinta. Yo te quiero invitar hoy a que te sueltes de lugares que ya no vibran como tú. Si tú ya sientes que ese lugar, esa casa, ese trabajo, ese espacio, ya no, o sea, ya no eres esa versión tuya. A mí me pasa mucho con la ropa, con la forma de vestir, como mujer me encanta la moda, me encanta sentirme cómoda y me he dado cuenta que he tenido que soltar para poderme encarnar mi nueva versión y cada vez voy sintiéndome mejor conmigo misma y he tenido obviamente pues que cambiar y esa transformación es parte de la evolución. También me he dado cuenta que mi forma de relacionarme con lo que escucho, con lo que veo, también se ha movido y empiezo a respetar ese cambio en lugar de aferrarme a yo siempre escucho esto, es como ya no, ya esa música ya no vibra como yo estoy vibrando en este momento, ya no me atrapa, ya no me hace sentir. Entonces, a los lugares a los que frecuentas, de igual manera, antes me gustaba ir a ciertos lugares que ya dejaron de gustarme y no tiene nada que ver con el lugar, no tiene nada que ver con la comida ni con la experiencia, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi energía. Y la mayoría de los seres humanos pues no nos damos cuenta de eso y nada más seguimos haciendo las mismas cosas aunque nos sentamos mal, aunque tengamos esta inquietud interna. El cuerpo siempre nos está hablando y nos está diciendo esto no se siente bien. Y cuando haces cosas que te hacen sentir bien, también se siente. Es como si entraras en esa coherencia. Aprender a soltar decía que es de las cosas más difíciles que experimentamos los seres humanos. La sociedad con sus estructuras, paradigmas, nos guía aparentemente a ciertas conductas y decimos que somos buenos o malos de acuerdo a las reglas, de acuerdo a lo que está marcado y estipulado
Y todo eso impide que podamos evolucionar como personas, como familias, como sociedad. Dejar de hacer lo que siempre has hecho es de valientes, porque te das cuenta que esa versión tuya pues ya no lo siente auténtico. Decía ahorita que la forma de vestir, lo que escuchas, los lugares a los que frecuentas, y las personas que son más valientes son las que se atreven a soltar, a pesar de las incomodidades, a pesar de lo que digan los demás, a pesar de los miedos. Yo no conozco a alguien que no tenga miedo de soltar, y sobre todo si es algo súper conocido que vienes haciendo siempre. Un emprendimiento, un negocio, una relación, la ropa, y siempre estás con la misma ropa y dices, no, esta no la voy a sacar porque me costó bien cara, o esta no la voy a soltar porque no me la he puesto, y es como, ¿realmente te gusta en este momento? ¿Realmente es algo que disfrutas ponerte? ¿Es algo que lo usarías todos los días? Si tu respuesta es no, déjalo ir, suéltalo. Entonces, ¿qué pasaría si tú supieras? Esto yo lo he experimentado y sobre todo estos últimos 2 años, por eso lo puedo asegurar y te hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si supieras que después de soltar esa vieja versión, viene una nueva versión tuya más auténtica y más evolucionada y se va a notar? Se va a notar en tu forma de ser, se va a notar en tu forma de expresarte, en tu rostro. ¿Cuántas veces ves fotografías de personas en donde se les nota un cansancio o se les nota una tristeza? Y a lo mejor sí, puede ser que tengan arrastrando una pérdida, que tengan ahí un tema que no han liberado y energéticamente su cuerpo les está diciendo, pero la mayoría es que siguen haciendo lo mismo, tienen unas vidas aburridas, sin nada que hacer, y entonces en el momento en el que tú te comprometes contigo a solamente hacer cosas que te gustan, obviamente va a haber otras cosas que tienes que hacer. El deber ser de lo que es, pues hay que este, hacer cosas, a lo mejor lavar los trastes de nuestra casa y no nos gusta, etcétera. Esas son cosas del día a día, pero a donde tú le pones más atención, esos espacios, esos lugares, esas personas, eso que ya no vibra como tú estás vibrando en este momento. También, por ejemplo, yo en mi experiencia personal he cambiado de perfume, pues a mí me gustan los perfumes y tengo un perfume que tengo ya varios años usándolo, y aunque tengo otros perfumes, ese perfume no lo suelto porque es como que ya me gustó, y entonces yo sé que en algún momento lo voy a tener que soltar o ya me va a dejar de gustar, o la fragancia y las notas ya no van a ser la misma versión que soy, pero me he dado cuenta de cómo podía amar otro perfume en aquel momento. Bueno, porque esa era yo, esa era mi versión, esa era la yo del pasado. Igual la ropa, lo puedo decir con más cosas más complejas, como lo que antes me llamaba la atención platicar, con la gente con la que me gustaba estar, las actividades que me gustaba compartir, pero con cosas tan sencillas como las elecciones del día a día. Todo suma, todo suma. Entonces yo te quiero invitar hoy a que des esos pequeños pasos. Soltar requiere de pequeños pasos, pequeños movimientos que nos liberan. Cada decisión y cada pequeña decisión te va a llevar a otro lugar. Cada decisión te lleva a ese nuevo gesto, ese nuevo movimiento. Entonces es indispensable que tú te des cuenta de esto. No requiere que hagas una súper gran transformación. Empezar con un pequeño movimiento, luego otro, genuinamente va a generar una evolución. Yo siempre estoy compartiendo en mi membresía, en la membresía de la comunidad de Patreon, Comunidad Consciente, siempre comparto programas. Si yo ahorita escucho mi programa número 1, que fue el primer programa que hice, que fue la Agenda Divinamente, el programa Divinamente, muy seguramente hay cosas que voy a escuchar que ya no resueno con ellas. Eso no significa que no sea buen contenido. Significa que la gente que lo escuche o que le atrape está en ese nivel de conciencia para escucharlo. Entonces, es bien padre cuando yo voy escuchando mi contenido y me voy dando cuenta de mi evolución. Y es como, no me arrepiento de nada, ni de lo que he dicho, ni de lo que he hablado, ni de lo de que he compartido. Al contrario, todo eso me ha hecho ser la persona que soy. Y escuchar esos audios, escuchar esos programas, me llena de orgullo,
porque digo, wow, todos los programas han, esto que decía ahorita, ¿no? Esos pequeños movimientos han hecho que esos pequeños pasos me lleven hasta el sitio en donde me encuentro el día de hoy. Entonces, ahora que estoy preparando el nuevo programa que se llama Nuevamente, que empezamos el 7 de enero, ese nuevo programa tiene mi versión más actualizada. Yo no puedo hablar de algo que yo no haya vivido, experimentado, escuchado, encarnado. Es muy difícil para mí cuando alguien me pregunta o me pide que platique sobre algún tema que no lo he vivido, y a mí me gusta solo compartir mi experiencia personal, mi experiencia de mi trabajo y todos los errores que he vivido o las cosas que no me han salido como yo esperaba, también me gusta compartirlas. Sé que los errores siempre nos han llevado a otro lugar, y empezar a ver los errores como parte de la experiencia humana, de ser humano, nos acomoda en un espacio en donde podemos aprender de esos errores. Yo como terapeuta he hecho mil cosas que luego pienso y digo, híjole, ahí debí de haber dicho esto, pero entiendo que desde el espacio o el lugar donde yo lo decía o lo hacía, pues es desde el lugar en donde me encontraba. Entonces, todo lo que yo comparto, desde el podcast hasta cuando me invitan a dar una conferencia, una masterclass, o todo lo que comparto aquí en el podcast, siempre tiene mi versión más actualizada de lo que yo me he estado dando cuenta o lo que estoy experimentando o lo que ven mis pacientes. Y entonces eso de compartir es esa energía, es esa nueva versión. Entonces decía que en enero que empiezo mi programa nuevamente, estoy muy entusiasmada de hacerlo porque contiene lo más nuevo de mi vida, de mi experiencia personal y mi experiencia terapéutica. Todos al final del día estamos evolucionando. A lo mejor algunos con pasos pequeños, otros con saltos cuánticos, que a veces no sabes ni cómo acomodar la energía. Yo este año estuve experimentando saltos cuánticos en muchos aspectos de mi vida. Lo había pedido, pero nunca pensé que sucediera de esta forma. Y entonces se me ha movido todo. Y todo ese movimiento, que al final es energía, pues tiene sus efectos. Entonces estoy feliz de compartir todo lo que he estado manifestando, lo que he estado sucediendo en mi experiencia personal, y bueno, qué mejor manera de hacerlo que en un espacio seguro de la comunidad consciente. Y en ese espacio, pues todos los miembros, al suscribirse, pues tienes acceso a todos los programas que ya están arriba, y a cada semana estar escuchando esto de lo que yo estoy preparando, ¿no? Al tú estar en la membresía, pues obviamente que escuchas y lees y ves el movimiento energético y lo sientes de todos los miembros de la comunidad, las preguntas que hacen, los ejemplos que comparten, y es tremendamente enriquecedor. De verdad que yo he evolucionado también como terapeuta y como ser humano por tener ese espacio, porque es una comunidad en donde hablamos el mismo idioma, en donde nos sentimos que nos entendemos, pero sobre todo es un espacio tan seguro y tan cómodo en donde te puedes sentir vulnerable, donde se vale sentir lo que se sienta, porque te das cuenta que todos estamos también sintiendo, ¿no? Y todos en algún punto, todos mis programas en algún punto han hablado de soltar, de esto de lo que estoy hablando hoy, de suéltate. Todos los programas, sin excepción, si tú escuchas el programa divinamente o terapéuticamente o emocionalmente, siempre hay una clase que habla de soltar. Aprender a soltar, suéltate, deja que se vaya lo que ya se tenga que ir, y es como la constante. Entonces, ¿qué pasaría? Yo te dejo esta pregunta para ya terminar. ¿Qué pasaría si tú te preguntaras constantemente qué tengo que soltar? ¿De dónde me tengo que soltar? ¿De qué trabajo? ¿De qué persona? ¿De qué cosa o de qué cosas me tengo que desprender? Porque ya no resuenan, porque ya no son mi versión más auténtica, porque no están actualizadas con la energía con la que ahora soy. Yo te invito a que te sueltes de lo que ya seguramente te soltó.